Bienvenidos a mi canal, ese rinconcito donde exploramos el fascinante mundo de las historias que nos atrapan. ¿Cómo están hoy? Espero que con muchas ganas de descubrir nuevas series porque hoy les traigo un listado que sé que les va a encantar. Preparen las palomitas. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de las series turcas, pero no esas series kilométricas que duran años, no. Hoy nos vamos a centrar en esas joyas cortitas, esas miniseries adictivas que te puedes ver en un fin de semana y que te dejan con ganas de más. Series turcas cortas que te engancharán desde el primer capítulo y que, por supuesto, podrás disfrutar completamente dobladas al español. Así que olvídate de los subtítulos. Antes de empezar, como siempre, los invito a suscribirse al canal. Sí, denle clic a ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido todas las semanas sobre series, películas, recomendaciones y mucho más. Así que no se lo pierdan. Y ahora sí, vamos al lío. Prepárense porque aquí viene mi top 10 de series turcas cortas que te dejarán pegado a la pantalla. *** 1. Persona, emoticono besos. Empezamos con un plato fuerte. Persona es un thriller psicológico protagonizado por Haluk Bilginer, quien ganó un premio Emmy por su actuación. ¿De qué va? Pues Bilginer interpreta a un hombre diagnosticado con Alzheimer temprano que decide usar su enfermedad como excusa para cometer un crimen. Sí, así de fuerte. La serie explora temas como la justicia, la venganza y la moralidad, todo con un ritmo impecable y unas actuaciones que te ponen la piel de gallina. Tiene 12 capítulos, cada uno de aproximadamente una hora. Es una joya. La encuentras fácilmente online doblada al español. *** profundizando en Persona ***. Persona, no es solo un thriller, es una disección de la mente humana, de la fragilidad de la memoria y de la oscuridad que puede albergar el alma cuando se enfrenta a la desesperación. Haluk Bilginer en el papel de Aga Beyolu ofrece una interpretación magistral, capturando a la perfección la confusión, la determinación y la creciente frialdad de un hombre que sabe que está perdiendo el control. La belleza de la serie reside en cómo nos obliga a cuestionar nuestros propios límites morales, hasta dónde llegaríamos si supiéramos que no seremos responsables de nuestros actos. La trama, inteligentemente construida, se desarrolla en dos líneas temporales que convergen de manera magistral. Por un lado, vemos a Aga planificando y ejecutando sus crímenes, con una meticulosidad que contrasta fuertemente con su creciente deterioro cognitivo. Por otro, seguimos a Nebra Elmas, una joven policía que lucha contra el sexismo y la burocracia en un departamento de policía corrupto, mientras intenta desentrañar la serie de asesinatos que Aga está cometiendo. La cinematografía de Persona es otro de sus puntos fuertes. Estambul se presenta como un personaje más con sus calles laberínticas, sus rincones oscuros y su belleza decadente, creando una atmósfera opresiva que intensifica la tensión de la historia. La banda sonora, inquietante y melancólica, complementa perfectamente la narrativa visual, añadiendo una capa más de profundidad emocional. Más allá del entretenimiento, Persona es una serie que invita a la reflexión. Nos confronta con la realidad del Alzheimer, una enfermedad devastadora que roba la identidad y la dignidad a quienes la padecen. También nos hace pensar sobre la justicia, la impunidad y la necesidad de rendir cuentas por nuestros actos, incluso cuando la memoria falla. Si buscas una serie que te haga pensar, sentir y te mantenga pegado a la pantalla hasta el final, Persona es una elección excelente. ***2. Ethos emoticono besos. Esta serie de Netflix es diferente a todo lo que has visto. Ethos explora las vidas de un grupo de personas muy diversas en Estambul, conectadas por un psicólogo. Tenemos a una joven mujer de una familia religiosa, una rica mujer secular, un ex soldado y un cura, entre otros. La serie aborda temas como la identidad, la religión, la clase social y la salud mental, todo desde una perspectiva muy humana y sensible. Te hace reflexionar sobre la sociedad turca moderna y las tensiones que existen entre los diferentes grupos. Son 8 capítulos y te aseguro que te va a volar la cabeza. *** descifrando la complejidad de Ethos ***. Ethos es una serie audaz y provocadora que se atreve a desafiar los estereotipos y a explorar las contradicciones de la sociedad turca moderna. La trama se centra en Merim, una joven mujer de una familia religiosa que vive en los suburbios de Estambul y que comienza a experimentar ataques de pánico. Su búsqueda de ayuda la lleva a Peri,
una psicóloga secular y de clase alta, con quien establece una relación compleja y llena de prejuicios. A través de las historias entrelazadas de Merim, Peri y otros personajes como Yasin, el hermano de Merim, un ex soldado que lucha por encontrar su lugar en la sociedad, y Ruchan, una rica mujer que vive en un mundo de lujo y superficialidad, Ethos, nos muestra la diversidad de la sociedad turca y las tensiones que existen entre los diferentes grupos. La serie no se limita a mostrar las diferencias religiosas, sociales y económicas, sino que también explora la complejidad de la identidad individual. Cada personaje lucha por encontrar su lugar en el mundo, por reconciliar sus creencias y valores con las expectativas de la sociedad. La serie nos invita a reflexionar sobre la importancia del diálogo, la empatía y la comprensión para superar las barreras que nos separan. Uno de los aspectos más destacables de Ethos es su tratamiento de la salud mental. La serie aborda temas como la ansiedad, la depresión y el trauma de una manera honesta y sensible, mostrando la importancia de buscar ayuda profesional y de romper el estigma que rodea a las enfermedades mentales. Ethos es una serie que te desafía a salir de tu zona de confort, a cuestionar tus propias creencias y prejuicios y a mirar el mundo desde una perspectiva diferente. Es una experiencia televisiva que te dejará pensando mucho después de haber terminado de verla. **3. Inocentes emoticono besos, si buscas una serie con mucho drama psicológico, Inocentes es para ti. Basada en una historia real, la serie sigue a una familia que vive en un edificio de apartamentos en Estambul. Cada miembro de la familia tiene sus propios problemas y traumas, que van saliendo a la luz a medida que avanza la historia. Es una serie muy intensa y emotiva que te hará conectar con los personajes a un nivel muy profundo. Aunque tiene más de una temporada, las primeras son más cortas y puedes ver la primera como una miniserie autoconclusiva. La oscura intimidad de Inocentes **. Inocentes es una serie que te atrapa desde el primer momento con su atmósfera opresiva y sus personajes complejos y atormentados. La historia se centra en la familia Derenolu, que vive en un antiguo edificio de apartamentos en Estambul y que está marcada por el trauma y la disfunción. An, el protagonista, es un hombre obsesionado con la limpieza y el orden, que vive para cuidar de sus hermanas Afiye, Gulben y Neriman, quienes sufren de diferentes trastornos psicológicos como consecuencia de un pasado traumático. La llegada de Inci, una joven y alegre mujer que se enamora de An, pone en peligro el precario equilibrio de la familia y desata una serie de eventos que sacarán a la luz los secretos más oscuros del pasado. La serie explora temas como el trauma infantil, la codependencia, la obsesión y la enfermedad mental de una manera cruda y realista. Cada personaje tiene su propia historia de dolor y sufrimiento, y sus acciones están motivadas por el deseo de protegerse y de evitar revivir el pasado. Uno de los aspectos más destacados de Inocentes es la interpretación de los actores, que logran transmitir la complejidad y la fragilidad de sus personajes de una manera conmovedora. Birkan Sokuyu ofrece una actuación magistral como An, un hombre atormentado por sus demonios internos que lucha por encontrar la felicidad y el amor. Ezgimola, en el papel de Safiye, sorprende con su capacidad para mostrar la vulnerabilidad y la humanidad detrás de una mujer obsesiva y controladora. Inocentes es una serie que te hará reflexionar sobre la importancia de la salud mental, la necesidad de sanar las heridas del pasado y la posibilidad de encontrar la felicidad incluso en medio del dolor. *4. Aleph *, amantes del misterio y el thriller, esta es para ustedes. Aleph es una serie que mezcla elementos de la mitología islámica con una investigación criminal moderna. Dos detectives, uno escéptico y otro creyente, deben resolver una serie de asesinatos rituales que están conectados con antiguos textos sufíes. Es una serie visualmente impresionante con una atmósfera muy oscura y misteriosa, que te mantendrá al borde del asiento hasta el final. Tiene solo 8 episodios, ideal para un maratón de fin de semana. El misticismo y el crimen en Aleph *. Aleph es una serie que te transporta a un mundo de misterio y misticismo, donde la mitología islámica se entrelaza con una investigación criminal moderna. La trama sigue a Kemal, un detective escéptico y racional, y Setar, un detective creyente y espiritual, que deben unir fuerzas para resolver una serie de asesinatos rituales que están relacionados con antiguos textos sufíes. A medida que investigan los crímenes, los detectives se adentran en un mundo desconocido de símbolos, rituales y creencias que desafían su comprensión de la realidad. La serie explora temas como la fe, la duda, la justicia y el poder de la tradición en la sociedad moderna.
Aleph destaca por su atmósfera oscura y misteriosa, su cinematografía visualmente impresionante y su guión inteligentemente construido. La serie te mantiene al borde del asiento hasta el final, mientras los detectives intentan descifrar los mensajes ocultos en los textos sufíes y descubrir la identidad del asesino. Uno de los aspectos más interesantes de Aleph es su exploración de la cultura islámica. La serie muestra la riqueza y la complejidad de la tradición sufí, y desafía los estereotipos y prejuicios que a menudo se asocian con el Islam. Aleph es una serie que te hará pensar, sentir y te mantendrá entretenido hasta el final. Es una joya del thriller turco que no te puedes perder. ****5. El Club Emoticono Besos. Esta serie de Netflix te transporta al Estambul de los años 50. El Club cuenta la historia de una mujer que sale de la cárcel después de 17 años y decide trabajar en un club nocturno para poder reunirse con su hija, a quien no ha visto desde que era bebé. La serie explora temas como el antisemitismo, la opresión y la lucha por la supervivencia, todo con una ambientación espectacular y unas actuaciones impecables. Tiene 2 partes, cada una con pocos episodios, lo que la hace perfecta para verla en poco tiempo. El brillo y la sombra de El Club. El Club es una serie que te sumerge en el vibrante y a la vez turbulento Estambul de los años 50. La historia se centra en Matilda, una mujer judía que es liberada de prisión después de 17 años y que decide trabajar en un club nocturno para poder reunirse con su hija Rasel, a quien no ha visto desde que era bebé. A medida que Matilda se adentra en el mundo del club, descubre un lugar lleno de glamour, música y baile, pero también de secretos, intrigas y peligros. La serie explora temas como el antisemitismo, la opresión de las minorías, la lucha por la supervivencia y la búsqueda de la identidad en una sociedad que no siempre te acepta. El Club destaca por su ambientación espectacular, su vestuario elegante y su banda sonora llena de canciones tradicionales turcas y sefardíes. La serie te transporta a una época pasada, donde las diferencias culturales y religiosas eran motivo de tensión y discriminación. Uno de los aspectos más conmovedores de El Club es la relación entre Matilda y Rasel. A pesar de haber estado separadas durante años, las 2 mujeres luchan por reconstruir su vínculo y por encontrar la felicidad en un mundo que parece estar en su contra. El Club es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar sobre la importancia de la tolerancia, la empatía y la lucha por la justicia. Es una joya del drama turco que te dejará huella. ***6. Immortals. Emoticono besos. ¿Te gustan las series de vampiros? Entonces Immortals es para ti. Esta serie de Netflix sigue a Mia, una joven convertida en vampiro que busca venganza contra Dmitri, el vampiro que la transformó. Es una serie llena de acción, drama y romance con efectos especiales bastante decentes y una trama que te enganchará desde el principio. Tiene 8 capítulos, cada uno de unos 45 minutos. ***Sangre, venganza y romance en Immortals. Immortals es una serie de vampiros que te transporta a un mundo oscuro y peligroso, donde la sed de sangre, la venganza y el romance se entrelazan de manera explosiva. La historia sigue a Mia, una joven convertida en vampiro que busca venganza contra Dmitri, el vampiro que la transformó y asesinó a su familia. A medida que Mia se adentra en el mundo de los vampiros, descubre un lugar lleno de secretos, intrigas y luchas de poder. La serie explora temas como la inmortalidad, la moralidad, la venganza y el amor en un contexto sobrenatural. Immortals destaca por su acción trepidante, sus efectos especiales decentes y su trama que te enganchará desde el principio. La serie te mantiene al borde del asiento mientras Mia lucha por sobrevivir y vengar la muerte de su familia. Uno de los aspectos más interesantes de Immortals es la relación entre Mia y Dmitri. A pesar de ser enemigos jurados, los 2 vampiros sienten una fuerte atracción mutua, lo que complica aún más su relación. Immortals es una serie que te hará disfrutar de una historia llena de acción, drama y romance. Es una opción perfecta para los amantes de las series de vampiros. ***7. Fi ***. Esta serie es un culebrón psicológico de los buenos. Fi sigue la historia de Cam Mañay, un famoso psicólogo que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru. Khan hará todo lo posible para conquistarla, incluso manipular a las personas que la rodean. La serie explora temas como la obsesión, la manipulación y el poder con un ritmo muy adictivo y unas actuaciones que te harán odiar y amar a los personajes al mismo tiempo.
Está dividida en 3 partes, cada una más corta que la anterior. *** La danza de la obsesión en Fi ***. Fi es una serie que te sumerge en un mundo de glamour, ambición y obsesión, donde los personajes se ven atrapados en una red de manipulación y engaño. La historia se centra en Kang Ma-Ñai, un famoso psicólogo y profesor universitario que se obsesiona con Duru, una joven y talentosa bailarina. Kang está dispuesto a hacer cualquier cosa para conquistar a Duru, incluso manipular a las personas que la rodean y destruir sus vidas. La serie explora temas como la obsesión, el poder, la manipulación, la ambición y la búsqueda de la perfección. Fi destaca por su ritmo adictivo, sus actuaciones intensas y su guión lleno de giros inesperados. La serie te mantiene al borde del asiento mientras Kang se adentra cada vez más en su obsesión y Duru lucha por protegerse y encontrar su propio camino. Uno de los aspectos más interesantes de Fi es la complejidad de los personajes. Kang Ma-Ñai no es simplemente un villano, sino un hombre atormentado por su pasado y obsesionado con la idea de controlar a los demás. Duru, por su parte, es una joven fuerte y decidida que no se deja manipular fácilmente. Fi es una serie que te hará reflexionar sobre los límites del amor y la obsesión, la importancia de la libertad y la autonomía y los peligros de la manipulación y el control. **8. Suskunlar, emoticono besos. Esta serie es un drama criminal muy intenso. Suskunlar cuenta la historia de 4 amigos que son acusados injustamente de un crimen que no cometieron. Después de pasar años en prisión, salen en busca de venganza contra las personas que arruinaron sus vidas. Es una serie muy emotiva y con mucha acción, que te hará reflexionar sobre la justicia y la venganza. Aunque tiene más episodios, la trama principal se cierra en la primera temporada. El peso del silencio en Suskunlar ***. Suskunlar es una serie que te golpea en el estómago con su historia de injusticia, venganza y redención. La trama sigue a Ezebit, Bilal, Ibrahim y Zeki, 4 amigos que son acusados injustamente de un crimen que no cometieron cuando eran niños. Después de pasar años en prisión, los 4 amigos salen en busca de venganza contra las personas que arruinaron sus vidas. La serie explora temas como la amistad, la lealtad, la justicia, la venganza, la corrupción y el poder del silencio. Suskunlar destaca por su intensidad emocional, sus actuaciones convincentes y su guión lleno de giros inesperados. La serie te mantiene al borde del asiento mientras los 4 amigos luchan por hacer justicia y recuperar sus vidas. Uno de los aspectos más conmovedores de Suskunlar es la amistad entre los 4 protagonistas. A pesar de haber pasado por un infierno, los 4 amigos se mantienen unidos y se apoyan mutuamente. Suskunlar es una serie que te hará reflexionar sobre la importancia de la justicia, la necesidad de hablar y romper el silencio y el poder de la amistad. **9. 50m2 ***. Si buscas algo más ligero y divertido, 50m2 es una buena opción. Esta serie de Netflix sigue a un sicario que se esconde en una sastrería de 50 metros cuadrados después de traicionar a su jefe. Allí, finge ser el hijo del sastre fallecido y comienza una nueva vida. Es una serie con mucho humor negro, acción y personajes entrañables. Tiene una sola temporada y es perfecta para desconectar y pasar un buen rato. Humor y acción en 50m2 50m2 es una serie que te hará reír a carcajadas con su humor negro, su acción trepidante y sus personajes entrañables. La historia sigue a Golge, un sicario que se esconde en una sastrería de 50 metros cuadrados después de traicionar a su jefe. Allí Golge finge ser el hijo del sastre fallecido y comienza una nueva vida. A medida que se adapta a su nueva identidad, Golge se da cuenta de que le gusta su vida tranquila y decide abandonar su pasado criminal. 50m2 destaca por su humor negro, su acción bien coreografiada y sus personajes carismáticos. La serie te mantiene entretenido mientras Golge intenta adaptarse a su nueva vida y escapar de su pasado. Uno de los aspectos más divertidos de 50m2 es la relación entre Golge y la comunidad local. A pesar de ser un sicario, Golge se gana el cariño de sus vecinos con su encanto y su buen corazón. 50m2 es una serie que te hará pasar un buen rato y te dejará con una sonrisa en la cara. *10. Yaral y Kuzlar, emoticono besos. Esta serie es un drama familiar muy conmovedor. Yaral y Kuzlar cuenta la historia de Omer, un niño que es separado de su hermana Merim y adoptado por una familia rica.
Años después, Merin busca desesperadamente a su hermano, sin saber que él vive muy cerca de ella. Es una serie llena de emociones, giros inesperados y personajes que te robarán el corazón. Aunque es larga, muchos consideran que la primera parte es una historia autoconclusiva muy adictiva. *** Un canto al amor fraternal en Yarali Kuzlar ***. Yarali Kuzlar es una serie que te tocará el corazón con su historia de amor fraternal, sacrificio y esperanza. La trama sigue a Merim, una joven que ha criado a su hermano menor Omer desde que eran niños. Un día, Omer es separado de Merim y adoptado por una familia rica. Años después, Merim busca desesperadamente a su hermano, sin saber que él vive muy cerca de ella. La serie explora temas como el amor familiar, el sacrificio, la esperanza, la injusticia y la búsqueda de la felicidad. Yarali Kuzlar destaca por su intensidad emocional, sus actuaciones conmovedoras y su guión lleno de giros inesperados. La serie te mantiene al borde del asiento mientras Merim lucha por encontrar a su hermano y protegerlo de las personas que quieren hacerle daño. Uno de los aspectos más conmovedores de Yarali Kuzlar es la relación entre Merim y Omer. A pesar de haber estado separados durante años, los dos hermanos se aman profundamente y están dispuestos a hacer cualquier cosa el uno por el otro. Yarali Kuzlar es una serie que te hará llorar, reír y te recordará la importancia del amor familiar. Y ahí lo tienen, mi top 10 de series turcas cortas que te engancharán y que puedes ver en español. Espero que les haya gustado esta selección y que encuentren alguna serie que les guste. Ya saben que todas estas series están disponibles en diferentes plataformas de streaming, o las pueden encontrar fácilmente en línea dobladas al español. Recapitulando rápidamente, hemos explorado desde thrillers psicológicos como Persona hasta dramas familiares conmovedores como Yarali Kuzlar, pasando por series de vampiros, misterio y hasta un culebrón psicológico de lo más adictivo. Todas estas series tienen en común que son cortas, adictivas y que te las puedes ver dobladas al español, así que no tienes excusa para no darles una oportunidad. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Si les ha gustado, no olviden darle un like al vídeo y dejarme un comentario contándome cuál de estas series les llama más la atención, o si tienen alguna otra recomendación de serie turca corta que les haya gustado mucho. Me encanta leer sus comentarios. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido todas las semanas sobre series, películas, recomendaciones y mucho más. Así que no se lo pierdan. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. A disfrutar de las series.